Hola a todas y a todos. En esta clase vamos a abordar el periodo histórico conocido como Rococó. Este comprende los siglos XVII y XVIII y tiene su epicentro en Francia. De allí va a emerger su influencia y se va a dispersar por toda Europa. Básicamente que coincide con el final del reinado de Luis XIV y del derrocamiento de Luis XVI y su posterior ejecución, lo que traería la Revolución Francesa, que es el nacimiento hacia la contemporaneidad. El Palacio de Versalles constituye la obra máxima del movimiento rococó. Se construyó a finales del reinado de Luis XIV y se culminó en el reinado de Luis XVI, digamos, de poder poblar todo este gran complejo arquitectónico y paisajístico, donde la arquitectura básicamente que nació en el periodo barroco, pero posteriormente el espacio se habitó de todo el espíritu rococó. El Palacio de Versalles se construyó centrado en la figura del rey. De allí la monarquía absoluta se ve reflejada en todo el diseño, básicamente que él viene siendo el rey sol, el centro del mundo, y lo podemos ver en Versalles como el centro, el núcleo de todo el palacio viene siendo la residencia del rey, y de allí digamos que empieza a crecer todo este complejo arquitectónico paisajístico en donde los jardines empiezan a jugar un papel muy importante, regido naturalmente por la arquitectura, por las grandes cascadas, los lagos y una escultura totalmente permeada por el estilo barroco, en donde las formas orgánicas y de la naturaleza empiezan a apropiarse de la escultura y de todos los espacios arquitectónicos, también de la pintura, cosa que no se había visto antes porque todos los iconos del barroco habían sido muy marcados por lo religioso, y ya en el periodo del rococó básicamente que hay una especie de explosión, de apertura también a la inclusión de una gran cantidad de nuevos iconos dentro de toda esta estética que nos refleja todo el final de una época, la época barroca en su cumbre, que denominamos rococó. Cada uno de los príncipes de las diferentes monarquías que primaban en Europa en aquella época, al ver el Palacio de Versalles, querían hacer su propia versión de Versalles. Obviamente la estética rococó fue mutando de territorio en territorio, es decir, en Inglaterra se desarrolló de una manera, en Francia de otra, en Alemania de otra, pero lo que sí sucedió es que el rococó se extendió básicamente por toda Europa y obviamente por ende a América. Las características del rococó en la arquitectura básicamente fue el uso de la línea curva y ya no de forma simétrica, sino empezó a haber una gran cantidad de recarga sobre toda la arquitectura, pero esta vez también sobre los interiores, pero esta vez ya no era tanto para hacer sorprender a la persona que entraba a estos espacios, sino que era más bien una intención de agradar, y en esa medida digamos que se surgió el concepto del buen gusto también. Esto lo reflejó Watteau, un pintor muy importante y básicamente el pintor ícono de todo el movimiento rococó. Él nos representa escenas de la gran aristocracia y la burguesía francesa en el campo, por ejemplo, salidas de campo, en estas salidas con estos trajes de la época, los cuales solo eran reservados para ir a los palacios o a los salones, y que Watteau digamos que artificiosamente lo ponía en sus paisajes, haciendo este contraste entre el estudio de la naturaleza con paisaje contrastado con la figura de los humanos pues contemporáneos de esa época, reflejados obviamente la aristocracia, que eran quienes patrocinaban todo este tipo de arte y de estética en la cual ellos se veían reflejados. De los valores estéticos del barroco cambian, ¿sí? Se transgreden y empiezan a habitarlo otro tipo de naturalezas y de elementos que antes no figuraban, es decir, para llegar hacia la búsqueda de un gusto, ¿sí? De una estética más limpia que el solo hecho de saturar los espacios. Básicamente que el rococó pretendía saturarlos, pero con cierto gusto, con cierta sutileza. Durante esta época y ligado al rococó hubo un gran desarrollo en todo el tema de la creación de muebles como tal, de ebanistería, hubo una gran creación de todo este mobiliario.
También todo el tema de textiles se vio beneficiado por toda esta gran estética del rococó, la cual, digamos, se vio manifestada en todos estos grandes tapices y en todas estas pequeñas y grandes y medianas empresas que se dedicaban a perfeccionar esta técnica y este arte. El rococó se manifestó de diversas formas a lo largo y ancho de toda Europa y fue mutando dependiendo de cada territorio. En Inglaterra llamaban a este estilo el gusto francés. Ellos tuvieron cierta apatía con respecto a, digamos, en la arquitectura. También hay que tener en cuenta que ellos eran protestantes y manejaban un tipo de minimalismo, por así decirlo, muy superior a toda la recarga que tenía Francia, y también pues obviamente ellos habían acogido más toda la fuerza de la iglesia y de Roma, y se veía esto más reflejado en Francia que en Inglaterra, en donde se desarrollaron grandes artistas tales como Gainsborough, quien fue uno de los grandes pintores que retrataron el espíritu de esa época, en los cuales también él reflejaba el amor galante, todo este tipo de escenas de los jóvenes, las salidas, ¿no? Las grandes fiestas, los personajes de la aristocracia, etcétera. Y por contraparte está Reynolds, quien fue simultáneo, fue de la época, pero tenían sus diferencias, aunque los dos representan la esencia del espíritu rococó, porque pues transitaron realmente y vivieron esta misma época. Básicamente que este periodo es un reflejo de la sociedad misma, de el punto hasta donde llegó la monarquía. Voltaire marcó un final radical con su filosofía y planteando que el arte ya había llegado a un punto tal de vacío, de sinsentido, que lo que había era que replantearse otro momento. Y aquí empieza a surgir un cambio histórico que realmente muchos historiadores cuentan desde su perspectiva, que es el nacimiento de la época contemporánea, donde ya nacen las libertades individuales y empieza a surgir la figura de la república como tal desde Europa hacia el mundo. El rococó nos deja ver toda la cumbre de las monarquías absolutas en una etapa previa a lo que va a hacer y lo que va a significar en cambios políticos históricos a nivel global, incluso la formación y el planteamiento de la república con la Revolución Francesa y la caída de las monarquías. Aquí también digamos que el rococó se corta abruptamente y definitivamente con la caída de la monarquía, pero anteriormente ya venía, digamos, cambiando una estética que se denomina el neoclasicismo, que es la que sigue al rococó, digamos, cuando ya se llega a un límite en toda la ornamentación y la saturación, empieza de nuevo a buscarse en la forma una síntesis y vuelven a mirar hacia Grecia y Roma, que sincrónicamente en este tiempo están empezando a excavar a Pompeya y otros grandes hallazgos arqueológicos de toda esta zona histórica, los cuales van a replantear las reglas que había escrito Palladio en el libro sobre los cánones de Roma, y básicamente que los descubrimientos empiezan a hacer tambalear todos estos cimientos que se habían visto tan reforzados históricamente y basados en estas teorías, y ahora salían estos nuevos hallazgos que mostraban también otras estéticas que no se habían visto y que los arquitectos, sobre todo en Inglaterra, empezaron a mirar hacia estos nuevos descubrimientos para poder encontrar allí una respuesta a este momento histórico, lo que se denominó el neoclasicismo. Empiezan paralelamente al neoclasicismo a surgir pintores de la talla de Chardin o también de Latour, quienes empezaban ya a retratar a la gente del común y ya no a la aristocracia. Debido a la ruptura que hubo con la Revolución Francesa, ya no se miraba simplemente a la aristocracia, sino que se empezó a mirar a la gente del común para poder retratar y poder mover también la economía del artista, porque básicamente que tuvo que emigrar de los grandes mecenazgos que provenían de la aristocracia y de la monarquía alta a plataformas que se vieron y se transformaron en lo que conocemos hoy como los salones. La figura del salón apareció en esta época, donde los aristócratas básicamente que respaldaron estas iniciativas y se creó la figura del salón. Muchos de estos salones tienen en su máximo esplendor todo el espíritu del rococó reflejado en sus paredes interiores y exteriores.